Well, it's a great pleasure to be here at the foundation. That was a hard act Bueno, to es un gran follow, placer estar aquí, en la fundación. but I want to thank Prime Minister Fue un acto Aznar for difícil de seguir. inviting me back again. He has been a great leader of Spain, a great leader of the West as a whole, and a great friend. And his remarks, I think, really go to issues Pero that quiero dar las gracias al primer ministro Aznar por invitarme de nuevo. Spain, but Ha sido un gran líder de España, un gran líder de Occidente en su conjunto y un gran amigo. different in different countries, but reflecting many of the same problems. Sus comentarios creo que realmente van a ser temas que se van a tratar en España, pero en todo Occidente en su conjunto. Situation that we all face, which is more turbulent, more dangerous, and more unpredictable than it's been in a long time, really since the collapse of the Soviet Union and the breakup of the Warsaw Pact. We are now past the post-Cold War. Diferentes en diferentes países, pero reflejando muchos de los mismos problemas. Me gustaría hablar un poco sobre la situación global a la que todos nos enfrentamos, que es más turbulenta, más peligrosa y más impredecible de lo que ha sido en mucho tiempo, en realidad, desde el colapso de la Unión Soviética y la ruptura del Pacto de Varsovia. Ahora lo somos. Pasada la era posterior a la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó en 1991. Desde entonces, la era posterior a la Guerra Fría ha sido una época confusa y preocupante, pero ahora le añadimos los riesgos y amenazas que ignoramos durante demasiado tiempo. Esto es algo que todos tenemos que adaptarnos a los Estados Unidos, a la Unión Europea. Lo que yo llamo la W global de nuestros amigos en Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, en todo el mundo, ese es el occidente global y lo que enfrentamos es un eje creciente entre China y Rusia. Nos recuerda a la alianza sino-soviética de la Guerra Fría, pero esta vez Iran, Syria, Belarus, and in the Western Hemisphere, what I called the troika of tyranny, Cuba, Venezuela, and Nicaragua. This is an axis which China es obviamente el socio dominante. Este eje no está completamente formado. Tiene problemas internos, sin duda, pero sigue creciendo y fortaleciendo la cohesión. Tiene sus jinetes, sus satélites, por así decirlo, Corea del Norte, Irán, Siria, Bielorrusia y, en el hemisferio occidental, lo que yo llamé la troika de la tiranía, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se trata de un eje que nos amenaza a nivel mundial. Lo que parecían ser conflictos individuales y partes dispares del mundo son cada vez más parte de un patrón común que podemos ver que continúa surgiendo a medida que pasa el tiempo. Y permítanme repasar algunos de esos conflictos para ayudar a mostrar por qué este nuevo eje es algo que requiere. La acción colectiva de Occidente en respuesta, y que los tratamientos episódicos ad hoc de este problema creciente nos dejarán más débiles y a nuestros amigos y aliados en todo el mundo en grave peligro o en peligro, empezando por aquí mismo en Europa. ¿Qué esperábamos que después de 1945 no se produjera un conflicto armado, pero que ahora tiene él? La guerra más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una guerra de agresión no provocada de Rusia contra Ucrania. Este no fue un conflicto que nadie en Occidente viera, pero fue un conflicto que la debilidad de Occidente no logró disuadir. Debilidad por nuestro fracaso colectivo en 2014 para responder eficazmente a la primera agresión rusa no provocada. El hecho de que no se promulgaran sanciones después de que eso terminara. No tomar las medidas adecuadas para defender a Ucrania. Un fracaso que se predijo incluso antes, cuando en 2008, el presidente George W. Bush propuso incorporar a Ucrania y Georgia a la OTAN de forma acelerada y Francia y Alemania básicamente lo rechazaron. Poner a esos países detrás de una frontera de la OTAN podría haber evitado las agresiones que vimos en 2008, 2014 y 2000.
22 Finlandia y Suecia lo creen claramente. Abandonar 75 años de neutralidad para convertirse en miembros de la OTAN, una de las grandes consecuencias imprevistas de la acción del Kremlin. La respuesta de Occidente a la invasión rusa en febrero de 2022 ha sido direccionalmente correcta. Nos oponemos a la invasión, pero tiene fallas operativas y ha resultado en 2 años y medio de enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Hemos entregado colectivamente una enorme asistencia a Ucrania, pero no lo hemos hecho de manera estratégica. Todos los miembros de la OTAN están comprometidos con la proposición de que queremos la plena restauración de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Pero no hemos actuado para que eso suceda, y lo que viene después es muy difícil de ver. Principalmente por un posible resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde uno de los contendientes ha dicho básicamente que cree que puede resolver el problema entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Y él reunía a Zelensky y a Putin del presidente en una habitación, y todo se encargaba de todo. Bueno, eso no va a suceder. Pero el riesgo es que si Donald Trump es elegido presidente, se moverá en la dirección del hombre que cree que es su amigo, Vladimir Putin. Para gran detrimento de Ucrania, esto es algo que desearía poder darles. Una predicción clara de lo que va a pasar. Pero no puedo. Las elecciones en Estados Unidos están muy reñidas. Estoy feliz de revelar lo que voy a hacer. No voy a votar por Donald Trump. No voy a votar por Kamala Harris. No me gusta ninguna de las dos opciones. Van a ser 4 años duros para Estados Unidos y me gustaría poder darles mejores noticias, pero es algo en lo que creo que España y Europa en general deberían estar pensando. Tengo más preocupaciones sobre lo que podría venir después si Trump gana. Ha dicho en múltiples ocasiones que retiraría a Estados Unidos de la OTAN. Creo que esto sería un error catastrófico, y mucha gente dice que no lo hará. Después de todo, dicen que no se retiró en su primer mandato como presidente. Podría darte una larga explicación de por qué eso no sucedió. Simplemente diré que estuve en la sala con él en la cumbre de la OTAN en Bruselas en 2018. De hecho, fui la última persona que habló con él antes de que diera un discurso, donde estuvo muy cerca de retirarse de la OTAN. Justo antes de hablar, me llamó a la gran mesa de conferencias de la OTAN y me dijo, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? Le dije que subiera a la línea, pero que no la pasara. Que, afortunadamente, es lo que hizo. No me atribuyo el mérito. Tuve suerte ese día. Va a ser muy importante encontrar formas de evitar que Trump se retire de la OTAN si es elegido. Y me gustaría poder dar una respuesta clara sobre cómo hacerlo. Creo que distraerlo durante 4 años es la mejor manera de hacerlo. Pero hay un daño enorme que se puede hacer aquí, daño a Estados Unidos. Tanto en cuanto a Europa, lo único que creo que Europa podría hacer es tratar de ayudar a demostrar lo que debería ser obvio, que es que la OTAN beneficia a los Estados Unidos tanto como los Estados Unidos benefician a la OTAN. Una organización de defensa colectiva que funcione y funcione hace que todos estén más seguros. Y si alguno de ustedes tiene mejores maneras de explicarle eso a Donald Trump, le insto a que lo intente, porque si pudiera presentar el caso de manera más persuasiva de lo que otros de nosotros lo hemos hecho, eso salvaguardaría la alianza. Y esto, obviamente, tiene ramificaciones en otros lugares, como muchos han notado. Pero en Europa en particular, hay otros países no pertenecientes a la OTAN que podrían verse amenazados por una mayor agresión rusa. No hay que olvidar que en 2005, Vladimir Putin dijo que la desintegración de la Unión Soviética era la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Y lo que está haciendo no es recrear la Unión Soviética, está recreando el Imperio ruso.
y o nos oponemos a eso o simplemente no necesariamente estará en contra de los miembros de la OTAN, sino en contra de los países del Cáucaso, en contra de las repúblicas de Asia Central, en contra de Moldavia. Esto puede ser un error verdaderamente trágico si no respondemos de manera efectiva. En el Medio Oriente vemos el desarrollo de lo que podría ser una guerra regional, que en realidad en este momento es una guerra regional dirigida y controlada por los ayatolás en Teherán, uno de los jinetes avanzados del eje Rusia-China. Están implementando ahora mismo lo que ellos mismos llaman la estrategia del anillo de fuego. No se trata simplemente de un conflicto entre los palestinos de Gaza e Israel. Este es un esfuerzo de toda la región por parte de Irán para dañar. Lo que ellos llaman el pequeño Satanás Israel, pero que sería aplicable también a los estados árabes del Golfo. Irán ha creado una red de representantes terroristas que están trabajando en conjunto en la estrategia del anillo de fuego. Puede que la estrategia no vaya muy bien para Irán, pero eso es lo que se está desarrollando desde los Houthis en Yemen. ¿Quién no tendría dos piedras para frotar si los iraníes no les suministraran misiles y drones? ¿Quiénes han cortado sustancialmente el canal de Suez, el Mar Rojo, el tráfico comercial, una de las rutas marítimas más importantes del mundo? Y no hemos respondido de manera efectiva a Hamas y Gaza. Llevando a cabo uno de los ataques más bárbaros de la civilización contemporánea el 7 de octubre. Otro representante de Irán en este momento, donde el foco está hoy literalmente entre Hezbollah e Israel. Hezbollah ha obtenido de Irán, directamente o financiado por Irán, lo que la CIA ha estimado públicamente en al menos 150.000 misiles. ¿Qué podría usar para atacar a Israel? En Siria e Irak, grupos de milicias chiitas formados por Irán han amenazado al personal militar y civil estadounidense, llevando a cabo 170 ataques desde el 7 de octubre, fecha de la barbarie de Hamas contra Israel. Y luego, por supuesto, está el propio Irán, con sus capacidades convencionales y su programa de décadas para obtener armas nucleares entregables. Los grupos terroristas han sido armados, equipados, entrenados y dirigidos por Irán. No se trata de un acto gratuito por parte de Irán. No lo hicieron para hacer felices a los grupos terroristas. Ellos crearon y fomentaron estos grupos para que estuvieran en la dirección de Irán, y eso es lo que está sucediendo ahora. Es un conflicto brutal y nos dice que son los terroristas. No solo cometen actos de barbarie contra Israel, sino que los países brutalizan a su propio pueblo, los utilizan como escudos humanos. Violan las leyes de la guerra al almacenar armas y unidades armadas en escuelas, hospitales y mezquitas. Ellos son los que hacen que sea imposible que el pueblo palestino y otros tengan algún tipo de expectativa sobre su futuro. Y no se equivoquen, lo que está en juego aquí para China y Rusia es enorme. Irán está suministrando Rusia con drones para usar contra Ucrania. Está suministrando petróleo a China, al igual que a Rusia en cantidades cada vez mayores. Este eje se está acercando cada vez más en su coordinación de posiciones realmente en una amplia gama de cosas. Y es el Medio Oriente el foco de atención de Irán hoy en día. No se trata de una serie de conflictos individuales. Y aunque, de nuevo, creo que hemos hecho lo correcto al decir que apoyaremos el derecho de Israel a la autodefensa, no basta con mantener su existencia. No basta con vivirlo. Los israelíes, como lo estaríamos nosotros si estuviéramos en su situación, tenemos derecho a eliminar la amenaza terrorista que es la verdadera defensa propia. Eso es lo que hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra exigencia a nuestros oponentes en esa guerra era la rendición incondicional. Eso es lo que Israel tiene derecho a recibir de Hamas y los demás. Y luego en el frente del Indo-Pacífico con China como líder de este nuevo eje.
Un país que fue mal estimado por Occidente durante décadas, pensando que se convertiría en un actor responsable en los asuntos mundiales, que se involucraría en un ascenso pacífico, cuando en realidad está involucrado en una de las acumulaciones militares más significativas de la historia de la humanidad. Un país donde dijimos que el crecimiento económico crea una nueva clase media. Tendremos una extensión de la democracia. Otro error fundamental. China ahora tiene la mayoría. El gobierno, ya que Mao es una lengua y está haciendo dos cosas. Podría dedicar mucho tiempo a China, pero hay dos cosas que es fundamental en Europa, si se me permite decirlo, que deben entenderse. Número uno, China está involucrada, como parte de su acumulación militar general, en un aumento significativo de su capacidad de armas nucleares. Las proyecciones son que tal vez en 5 años tendrán 700 armas nucleares estratégicas. Podría ser una estimación baja. Según el Tratado New START, Rusia y Estados Unidos están limitados a 1.550 armas entregables cada uno. China se ha negado a participar en negociaciones sobre el control de armas porque tiene la intención de llegar a los niveles de Rusia y Estados Unidos o muy cerca de ellos. Eso es lo que suena peligroso. Lo es, pero esta es la razón. Todas las defensas, toda nuestra estrategia de disuasión, todo nuestro pensamiento sobre la capacidad de armas nucleares está destinado a no tener que luchar en una guerra nuclear. Pero no se puede disuadir. Tus adversarios, a menos que piensen que tienes la capacidad para hacerlo y la determinación para hacerlo. Así que durante décadas, algunas de las mejores mentes de Estados Unidos trabajaron en la teoría de la disuasión. Y, afortunadamente, sobrevivimos a la Guerra Fría, probablemente el periodo más peligroso de la historia, en el que los intercambios de salvas nucleares podrían haber eliminado la civilización en el hemisferio norte. Pero ahora este esfuerzo chino. Alcanzar la paridad con Rusia y Estados Unidos es crear un mundo nuclear tripolar. Y todas las teorías sobre la disuasión que funcionaban cuando era uno contra uno. No trabajes cuando sea la una y la una y la una. East Asia, which extends from the Kamchatka Peninsula in Russia down to the Malay Peninsula in Southeast Asia. Esta es una amenaza de la que la gente no se da cuenta completamente, pero pone a China en una posición extraordinariamente poderosa incluso cuando su población comienza a disminuir e incluso cuando su economía comienza a declinar. La segunda cosa que está haciendo China no es simplemente amenazar a Taiwán. Ahora está desafiando a toda la primera cadena de islas en el este de Asia, que se extiende desde la península de Kamchatka hasta la península de Malé en el sudeste asiático. Puedes mirar en un mapa si no es un concepto que te resulte familiar. Una vez que veas esa línea de islas que constituyen la primera cadena de islas, nunca la olvidarás. En los últimos meses, China ha pasado de interferir en el dominio marítimo y el espacio aéreo de Taiwán a penetrar en el dominio marítimo y el espacio aéreo de Japón. Obviamente, ha estado trabajando en el mar meridional de China durante los últimos 10 a 15 años. China reclama la soberanía sobre el 80% del mar de China meridional. ¿Girar qué? Históricamente han sido rutas marítimas internacionales hacia aguas territoriales chinas por su descripción. Ahora podemos probarlo. Trabajaremos juntos y es posible que hayan visto el anuncio de ayer por parte del Quad, India, Japón, Australia y China para coordinarse mejor en asuntos de la Guardia Costera contra este tipo de incursiones. Pero China está sondeando la primera cadena de islas. Necesita avanzar eso para llegar al Pacífico más amplio y afecta a todos en el este. Asia Oriental y Meridional. Así que estas son solo algunas indicaciones de los tipos de amenazas que China ha ido en aumento. Y en el hemisferio occidental, este eje de Rusia y China en particular. Se manifestó en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Sabes, yo diría que la mayor decepción de mi tiempo es que no pudimos ayudar al pueblo de Venezuela a retomar el control de su gobierno de la dictadura de Chávez Maduro. Lo intentamos, pensamos que la gente habían hecho todo lo que podían sin intervención externa. Es un asunto delicado en el hemisferio occidental cuando Estados Unidos actúa.
Pero no había duda en nuestra mente de que los ciudadanos de Venezuela querían un tipo diferente de gobierno. Y ustedes han visto lo que sucedió cuando la administración Biden llegó a un acuerdo con Maduro para modificar las sanciones a cambio de elecciones libres y justas. Era un acuerdo que nunca iba a suceder. Maduro nunca iba a llevar a cabo elecciones libres y justas. La única esperanza para el pueblo de Venezuela es derrocar esta dictadura y permitir que el país, que podría ser uno de los más ricos del hemisferio occidental, tenga la oportunidad de volver a ponerse de pie. ¿Y qué? ¿Cuáles son las prescripciones que todos debemos seguir? La primera es para Occidente, la primera es dura para los políticos, pero es una realidad. Vamos a tener que aumentar considerablemente el gasto en defensa. Ahora en Estados Unidos estamos registrando déficits récord, dijo el primer ministro. Ese no es un camino hacia la estabilidad económica o el crecimiento económico. Así que es una cuestión de aritmética. Si hay que gastar más en defensa, vamos a tener que gastar menos en programas nacionales y gastar aún más y gastar aún menos para reducir los déficits presupuestarios y, por tanto, la deuda nacional. Pero eso es la circunstancia a la que nos enfrentamos por las amenazas. La magnitud de las amenazas a las que nos enfrentamos en todo el mundo. En este momento, Estados Unidos gasta alrededor del 3% de su PIB en asuntos de defensa. Los países europeos de la OTAN se han acercado al 2%, que fue el objetivo acordado en 2014 en la cumbre de la OTAN de Cardiff. Aquí están las malas noticias. Creo que Estados Unidos necesita volver a la era Reagan. Los niveles de gasto en defensa, que oscilan entre el 5 y el 6% del PIB. Es inevitable que le pidamos a Europa que llegue a algo así como el 4%, ha dicho Japón bajo el primer ministro saliente Kishida. Duplicará su gasto en defensa en 5 años, pasando del 1% al 2% del PIB. Si se supone que su PIB está aumentando, eso será más del doble. En términos de dólares reales, convertirá a Japón en el tercer ejército más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Que eso es realmente algo muy importante para nuestro adversario de la Segunda Guerra Mundial. Ahora nuestro aliado es ser un jugador tan destacado, pero refleja el mundo tal y como es. Y necesitamos que Europa piense en hacer lo mismo. Y creo que hay otra propuesta que quiero dejarles a ustedes. Pongo en la categoría de ser la mejor idea no utilizada del siglo XX y la idea del primer ministro Aznar de expandir la OTAN y convertirla en una alianza global. ¿Por qué? Porque ahora nos enfrentamos a una amenaza global del eje China-Rusia. Cuando propuso la idea por primera vez, si mal no recuerdo, sugirió que la OTAN la hiciera. La membresía de miembros ofrece a Japón, Australia, Singapur e Israel, entre otros, que ese es un buen lugar para comenzar. Y creo que los países europeos tienen que entender que no viven solo en un mundo europeo. Vivimos en un mundo en el que la amenaza es algo que se puede jugar en muchas áreas diferentes si así lo parece. El estatus de Rusia en el China-Rusia. El acceso sigue disminuyendo, la influencia de China aumentará y la Unión Europea descubrirá que tiene a China en su frontera. Así que podemos hacer esto ahora y prepararnos para ello, o podemos sufrir las consecuencias más adelante si no lo hacemos. Espero que todos tomemos la decisión correcta. Muchas gracias.